Significa parte de mi vida porque desde que tenía 18 años estuve ligado al club como jugador profesional y a partir de ahí, pues hasta hace muy poquitos años siempre he estado vinculado al equipo. He sido prácticamente de todo. Empecé como futbolista, después fui delegado, después fui directivo en la época dorada de Javier Pérez y siempre, ya te digo, ligado al club. Y eso es algo que te marca, ¿no? Y que lo llevas bastante dentro de... Con 74 goles, José Juan Gutiérrez ocupa el sexto lugar en el escalafón de máximos realizadores históricos del Club Deportivo Tenerife, pese a que entre sus dos etapas como blanquiazul estuvo un lustro en la mejor Unión Deportiva Las Palmas de todos los tiempos. Leyenda viva del fútbol canario, se formó en el recordado Real Unión que a finales de los años 50 dominaba las competiciones regionales, antes de ser uno de los protagonistas del primer ascenso del Club Deportivo Tenerife a la élite del fútbol nacional. Delantero centro capaz de jugar en sus inicios como interior o extremo, fue traspasado con Martín Marrero al eterno rival, donde rozó el título liguero, obtuvo un subcampeonato en primera división y jugó competiciones europeas. De vuelta a casa, participó en la consolidación blanquiazul en el fútbol profesional y siguió ligado a la entidad como directivo y delegado de equipo, manteniéndose en la actualidad, ya con 81 años cumplidos, como asiduo a la grada del Heliodoro. Yo tenía tal afición al fútbol que mi madre comentaba con la familia de que cuando estaba embarazada iba a tener un futbolista, porque dice que le daba patadas en la barriga constantemente, ¿no? Y bueno, efectivamente, cuando ya empecé, digamos, a correr me pasaba todo el día en el campo de fútbol. Yo vivía en María Jiménez, que había un campo de fútbol ahí, y yo me levantaba por la mañana. Tenía balones, bueno, balones. En esa época habían pelotas de trapo o con medias de las mujeres que formaban unas pelotas para jugar. Y ahí en el campo de María Jiménez empecé yo a darle patadas a las primeras pelotas que eso, ¿no? Los Reyes, por supuesto, siempre pedía balones, ¿no? Mis padres siempre me dejaban balón porque sabían. Y ya te digo, era una afición que lo llevaban la sangre. Y bueno, después ya empecé a jugar en infantiles, cuando ya empezaron a haber campeonatos así entre equipos de infantiles, en el Infantil Mestalla, que era un equipo que estaba de un grupo de amigos de la calle Álvarez de Lugo. Y del Mestalla pasé al Victoria. Y en el Victoria ya me fichó el Real Unión. El Real Unión arreglaron con los directivos del Victoria para traspasarme en esa época y la compensación que me dieron fue un trabajo en las apuestas mutuas deportivas, donde estaba de delegado Luis Gianse, que era un militar que fue toda la vida presidente del Real Unión de Tenerife, ¿no? Entonces ahí estuve trabajando en las apuestas mutuas porque me facilitaban el que yo pudiera asistir a los entrenamientos, ¿no? Y bueno, ya en el Real Unión empecé a destacar y cuando tenía 17 años, no había cumplido, ya alternaba yo, jugaba con el equipo regional y con el juvenil, ¿no? Hice ahí una temporada muy buena, incluso fui con el equipo del regional a Madeira, ya jugando con jugadores ya de mayor edad de la que yo tenía.
Y a la vuelta de ese año hice una gran temporada y entonces el Tenerife se interesó por mí y me ficharon. Y entonces ahí fue mi debut como profesional, coincidiendo con la llegada de Heriberto Herrera. Y esa fue mi primera temporada como jugador profesional de Tenerife, con la suerte de que de que ascendimos a Primera División. Sí, era distinto, pero fíjate que habían grandes aficiones. Estaba, por ejemplo, el Toscal, la del Real Unión, el Puerto de la Cruz, Orotava, Realejo, San Andrés, o sea que siempre había... Y había mucha rivalidad, ¿no? Y habían grandísimos equipos y grandísimos jugadores. De la época del Real Unión hubieron cantidad de jugadores que se fueron a jugar a la península, ¿no? Y ya te digo, había mucha afición. El estadio, como tú bien dices, cuando había un Real Unión Toscal, por ejemplo, el estadio tenía una gran entrada, ¿no? Porque había muchísimas aficiones de ambos equipos. Y ya te digo, pues el fútbol siempre aquí en Tenerife se vivió desde pequeñito. Pero fíjate que antes no teníamos la suerte que tienen ahora. Antes los campos eran de tierra, la mayoría, ¿no? Jugábamos en campos de tierra llenos a lo mejor en el Charcón, cuando había épocas de lluvia, iba a jugar y no habían sino charcos y valles allí que apenas podías controlar el balón, ¿no? Y a pesar de todo, ya te digo, salían grandísimos jugadores. No tiene la ventaja de ahora desde que ya empieza... Por ejemplo, en equipos que están federados, pues ya tienes césped artificial en casi todos los campos de España. Fue mi primer entrenador en categoría así, digamos, profesional, y para mí me marcó porque era una persona que ya no solo era entrenador, ¿no? Era como psicólogo. Él llegaba por la mañana al entrenamiento, tenía una norma de que antes de empezar a entrenarte tenías que subir a la báscula a pesarte, ¿no? Y él estaba allí pendiente tomando el peso de cada uno, ¿no? Y si veía alguna cosa que no le cuadraba, te preguntaba que si habías tenido algún problema en tu casa o de cualquier tipo, o te había salido a correr a lo mejor una fiestita por la noche, ¿no? Y ya te digo, era una persona que aparte de entrenador era como un psicólogo, ¿no? Y luego si tenías cualquier problema personal con el club o lo que sea, te preguntaba y él iba y hablaba con la directiva y se peleaba con la directiva, pero te resolvía el problema. A mí eso me marcó porque, ya te digo, fue una persona que vivía solo para el fútbol y solo pendiente decían que era el sargento de hierro porque era muy duro, pero él lo que hacía era en beneficio del profesional, porque no le gustaba que trasnocharas, no le gustaba que tomaras alcoholes, que hicieras cosas que no te beneficiaban para ser deportista. Yo creo que el éxito fue el que, bueno, la mayoría de jugadores del año del ascenso éramos nacidos en Canarias, ¿no? Y luego los que se incorporaron de la península, pues eran gente que se adaptó muy bien a nuestra forma de ser. Y ya te digo, más que un equipo de fútbol, parecíamos una familia, ¿no? Había muchísimo compañerismo, había un grupo increíble, compartíamos todo, y la verdad que yo creo que esa fue parte del éxito, porque nunca hubieron problemas así entre los jugadores, ¿no? El entrenador era muy disciplinado, era una persona muy recta y ya te digo, yo creo que esa fue la clave de haber ascendido a Primera División. Fue algo que no puedes olvidar nunca, ¿no? Porque en esa época no había los medios informativos que hay ahora, ¿no? Que tú sabes que viajan montones de periodistas de todos los medios, pero había una gran afición, había una gran ilusión porque el Tenerife ascendiera. Y bueno, esa semana se vivió de una manera increíble, ¿no? Hasta que llegó el momento del partido y ya se consumó el ascenso, ¿no? Que fue, pues imagínate, algo inolvidable, ¿no? Imagínate luego cuando veníamos para acá, cuando llegamos al aeropuerto del norte, después toda la autopista hasta abajo, hasta la Plaza Candelaria, que habían preparado allí un escenario para la celebración, y fue algo que nunca puedes olvidar, ¿no? El Tenerife en ese momento económicamente no estaba muy bien, ¿no? Y no pudo hacer grandes fichajes, digamos. Pero aparte de eso tuvo el problema de que habíamos 4 jugadores que habíamos sido titulares en el ascenso, como era Santos, Ñito, Moreno y yo, que estábamos haciendo el servicio militar, como voluntarios. Y entonces hubo un cambio de capitán general aquí en Tenerife,
y nos obligaron a todos los que estábamos allí a hacer el servicio militar. Y nos pasamos todo el tiempo que nos quedaba de servicio militar sin poder asistir a entrenamientos ni a participar más de la mitad de la liga en primera, ¿no? Y eso al equipo pues le perjudicó bastante. El Tenerife, como te digo, en ese momento económicamente no estaba bien, no podía hacer grandes fichajes y eso lo acusó el equipo, ¿no? Y fíjate, Las Palmas tuvo la suerte de ascender y después se mantuvo muchísimos años en primera división. Pero el Tenerife, ya te digo, precisamente por los problemas económicos que tenía, no podía hacer grandes fichajes, ¿no? Y eso el equipo se resintió y lógicamente bajó de categoría. Es lo que no tiene explicación, ¿no? Porque el jugador canario siempre ha sido muy valorado en la península, tú sabes, porque son jugadores que técnicamente pues, son buenos. Ahí tienes muchos ejemplos, ¿no? de grandísimos jugadores, tanto del Tenerife como de la Unión Deportiva Las Palmas, ¿no? Y a los jugadores de Tenerife y a los de Las Palmas, o a los de Canarias en general, si le das oportunidades, salen grandes jugadores. Ahora, si no le das oportunidades, nunca pueden salir. ¿Y qué es lo que pasa? Que hoy en día priva más no sé, no sé qué es lo que pasa, que mira, por ejemplo, este mismo año, ¿cuántos jugadores tenemos canarios que puedan tener oportunidad de jugar en el primer equipo? Empiezan la pretemporada con el equipo y después se hacen fichajes de fuera. Lógicamente los fichajes que vienen de fuera hay que justificarlos y juegan, que entonces los de aquí desaparecen. Ya el año pasado jugó con jugadores que tenían, por ejemplo, grandes cualidades para poder triunfar en el Tenerife, pero si no le das oportunidades no pueden demostrar lo que tienen. Sí, como te digo, el Tenerife económicamente nunca estuvo bien, o sea, tenía grandes problemas. Y entonces, mira, llegó el momento de que a Martín y a mí también en el mismo traspaso nos vendieron a los dos, ¿no? Vinieron a ofrecerme irme a Las Palmas. Y Las Palmas siempre había sido mi enemigo, ¿sabes? Era el equipo con el que siempre me dejaba la vida, ¿no? Y tuve que poner una condición, fíjate, para irme a Las Palmas, la condición que tuve que poner es que el Tenerife me reconociera 3 años de contrato que me debía, que no me habían pagado. Y entonces la condición que puse es que yo negociaba mi contrato con la Unión Deportiva, pero quería que los 3 años que se me debían en el Tenerife se me reconocieran y se me pagaran. Y efectivamente, el presidente de la Unión Deportiva acordó con José López Gómez que eso sería así, y al día siguiente de yo firmar en Las Palmas vine y me liquidaron los 3 años de contrato que me debía el Tenerife. Hombre, quedó mucha pena porque habíamos hecho una gran campaña y bueno, pero el Madrid siempre era el Madrid, y como tú bien comentas, hubo un arbitraje de Sariquiegui, que además era amigo de todos nosotros, después fue delegado de los Osasuna un montón de años, ¿no? Pero era una persona muy simpática y muy cariñosa, pero el Madrid era el Madrid, ¿no? Y hubo una jugada ahí, bueno, pero el Madrid tenía que ser campeón y quedó pena, fue una pena porque Las Palmas hicimos una grandísima campaña y teníamos un gran equipo y dábamos espectáculos cuando íbamos por ahí a cualquier campo de España. Y nada, y son momentos que, ya te digo, que no se te olvidan, ¿no? Porque era otra forma diferente de vivir el fútbol, no era lo mismo estar jugando en Barcelona y en Madrid y en Valencia que estar jugando en Extremadura y en Algeciras, ¿no? Yo creo que la afición de Tenerife entendió de que íbamos a mejorar, ¿no? Íbamos a mejorar no solo económicamente en los contratos que teníamos, sino que íbamos a estar en primera división, ¿no? A mí nunca me han reprochado, nunca, todo lo contrario. Yo en Las Palmas creo que soy una persona que fui muy respetada y muy querida, y lo sigo diciendo siempre con mucho orgullo. Y aquí en Tenerife igual. A mí yo estoy muy orgulloso de haber defendido los colores de los dos equipos, pero ya te digo, en el Tenerife siempre he tenido las puertas abiertas. Como te dije anteriormente, he hecho de todo, hasta de utillero en algunos momentos. Si he tenido que estar, he estado, ¿no? Y bueno, y de hecho el Tenerife lo sigo llevando porque ahora mismo, pues cada vez que sale el calendario, pues
mi mujer y unos amigos que tenemos ya tienen definidos los partidos que vamos a ir a la península, ¿no? Viajamos muchas veces a ver al Tenerife y aquí al estadio, por supuesto, siempre que puedo estoy, aunque sea como sea. Yo creo que lo importante es que, no sé, al haber mayoría de jugadores de aquí, había mucho compañerismo, ¿no? Y formamos una familia en el Tenerife igual. Yo cuando terminé en Las Palmas, el último año de la Unión Deportiva, tuve oportunidad de haberme ido a la península, ¿no? Tuve ofertas del Sabadell, tuve ofertas del Puerto Santa María, que estaba de entrenador allí el padre de Quique Flores, Isidro, que fue defensa del Madrid, me quiso llevar pero a mí no me compensaba económicamente irme a la península. Entonces, Pepe Carrillo, don José González Carrillo, que fue presidente del Tenerife también, me habló conmigo, me dijo que el Tenerife económicamente no estaba muy bien, pero que le gustaría que... Y yo vine aquí y le dije, sí, no hay ningún problema. Firmé en el Tenerife y jugué 2 años más, los 2 últimos de mi carrera. Pero ya te digo, tuve oportunidad de irme a la península y no me apetecía demasiado porque yo quería terminar mi carrera deportiva aquí defendiendo los colores del Tenerife. Yo fui una persona que me cuidé mucho, ¿no? Siempre viví solo y exclusivamente para el deporte y yo físicamente me encontraba muy bien, me encontraba fuerte y tal, pero llega un momento, lo que tú dices, hay una mentalidad de que cuando ya el jugador cumple 32 años ya te miras más el carnet que otra cosa, ¿no? Y entonces nada, el club creyó conveniente de que ya no podía rendir lo que estaba rindiendo y nada, pues entonces terminé. Pero muy bien, ya te digo, siempre después ya pues empecé a colaborar con las directivas, con la de Javier Pérez me llamó como asesor deportivo de él, estuve unos cuantos años increíbles con la directiva que tenía, con Sergio Batista, Paco Moreno, Romerito, que era el concejal del ayuntamiento, que lo conocía, la de Tenerife, Miguel Ángel Morales Pestano. Y ya te digo, había un equipo ahí, una directiva de Tenerife que era gente encantadora toda y yo estuve colaborando con ellos muchos años y después estuve también como delegado del equipo, no solo en la época de Víctor Pérez Ascani, que me llamaron, sino después incluso con Miguel Concesión estuve como delegado del campo también y siempre ligado al club. He tenido la suerte de estar en todos los ascensos, como dices tú, del Tenerife, ¿no? Estuve en La Coruña cuando el gol de Eduardo, con Juan Carlos Castañera retransmitiendo el partido. Imagínate la alegría ahí. Estuve en Sevilla el día del Betis, cuando le ganamos al Betis allí, y ese partido lo hice como comentarista en televisión española, con José Manuel Pitti también. Recuerdo increíble. Después el otro fue en Leganés. En Leganés estuve con Luis Fumero, con Radio Isla, y tengo una anécdota muy curiosa de ese partido porque hacía muchísimo calor y tú imagínate, con la emoción del partido y el calor que había, cuando Hugo Morales marcó el gol, pues todos nos levantamos y Luis Fumero tal. Y Luis Fumero se desmayó del calor que tenía y se me quedó con una lipotimia allí, y tuve que hacerme cargo yo de la retransmisión, de decir, señores, Luis Fumero se ha desmayado por la emoción y tal. Eso me pasó en Leganés en ese partido. Y después estuvimos en Girona, fue cuando el gol de Come, ¿no? Pero ahí ya estuve como aficionado, ahí no estuve como comentarista ni como... Y son, ya te digo, recuerdos increíbles, siempre ligados al Club Deportivo Tenerife. Bueno, yo siempre, la verdad, había manifestado que en Las Palmas, por ejemplo, se cuidaba mucho lo que era la historia del club, ¿no? Porque cualquier acto que hay de lo que sea, actualmente sigue pasando, ¿no? Cualquier acto que haga la Unión Deportiva, de presentaciones de libros, de lo que sea, siempre cuenta con los veteranos, nos mandan los billetes para traslados y hoteles y demás, y siempre yo me quejaba un poquito de que el Tenerife era igual, ¿no? Últimamente las cosas han cambiado. Yo creo que la llegada de Juan Galarza y de Milagros al club ha cambiado mucho y entonces ahora se está teniendo mucho más en cuenta lo que, bueno, de hecho has visto tú en la presentación del libro, la misa que hubo en la Concepción el día que se hizo la misa por todos los que ya no están, después la cena por la noche en el casino, pues
hay un cambio a mejor en cuanto a lo que es la historia del Club Deportivo Tenerife. Pues que ha sido mi vida, o sea, yo he estado siempre ligado al Tenerife, ya te digo, en mi casa, yo estoy, cuando el Tenerife juega aquí, estoy pendiente de la hora para venirme al estadio. Cuando juega afuera ya estoy pendiente para ponerme en la televisión o la radio con mi libreta, porque me gusta anotar todos los datos de los partidos, alineaciones, cambios, tarjetas, todo. Y una hora antes del partido ya yo estoy delante de la radio, escuchando las emisoras de radio y tomando las alineaciones para vivir, porque lo sigo viviendo el partido intensamente como lo vivía hace 20 años o 30, ¿no? Es algo que, bueno, que hay que vivirlo para saber lo que se siente, ¿no? Y yo realmente lo siento. Para mí el Tenerife ha sido mi vida. Mira, hay otra persona que siempre lo dice y que no es de aquí, que es Molina. Molina tiene agradecimiento eterno al Tenerife, ¿no? Y es porque ser jugador de fútbol es algo especial, porque vas por la calle y la gente te saluda, ves el cariño. Fíjate el tiempo que hace que yo me retiré ya del fútbol y sigo teniendo esa cosa de que vas a cualquier sitio y de repente llega y me dice, ay, tú eres José Juan, ¿no? Y es un motivo de mucho orgullo para mí.